Descubrí a mi hijo limpiando baños. Lo que ocultó su suegro me inspiró a revelarlo todo. La noticia arrolló mi mundo como un tsunami. Gabriel, mi único hijo, había conseguido un trabajo, limpiando baños en un hotel de lujo. Mientras la información se asentaba en mi mente, una mezcla de incredulidad y decepción me invadía. Habíamos soñado juntos desde que era un niño. Me esforcé al máximo para proveerle herramientas, enseñarle a valorar el sacrificio. Siempre quise verlo graduado, abrirse paso en la vida. Pero sabía que la realidad no siempre cumple nuestros anhelos. Las palabras de mi suegro resonaban en mi cabeza, desgarrándome. Una familia respetable no puede permitirse tales fracasos. La presión era como un yugo, y me sentía impotente ante las miradas de desaprobación que se acumularían a mi alrededor. Mis respiraciones se volvían irregulares, mientras la rabia y la tristeza se debatían en mi interior. ¿Qué había salido mal? La angustia se apoderó de mí, y en un instante decidí que necesitaba investigar más sobre la vida de mi hijo, las razones detrás de su elección. Días después, mi búsqueda reveló un secreto oscuro que ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado. Encontré documentos, correos electrónicos y conversaciones que desvelaron los obstáculos que había enfrentado. Gabriel había luchado contra presiones que nunca había compartido conmigo, un legado que le había pesado como una losa. Sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que las ambiciones desmesuradas de mi suegro, esas que siempre relataba como si fueran trofeos, habían marcado profundamente la vida de mi hijo. Cada intento de Gabriel por sobresalir se había visto empañado por el miedo al juicio. Durante años vivió en la sombra de una expectativa que nunca eligió. Mientras la verdad se tejía en mis pensamientos, mi mente se llenaba de recuerdos. La imagen de mi padre, enseñándome la dignidad del trabajo honesto, me golpeó como un puño. ¿Qué es lo que realmente importa? Me cuestionaba. La vida de Gabriel no era un fracaso. Era una historia de resistencia en una serie de batallas que no había comprendido. La aceptación de un trabajo que muchos desestiman puede ser el acto más valiente que haya tomado. La lucha de cada día, sentí, era un reflejo de una fortaleza que admiraba, aunque inicialmente no supiera cómo verlo. Así, con cada revelación, la decepción se transformaba en un conflicto interno de emociones. Además de la tristeza, sentía una rabia justificada hacia mi suegro, un hombre que siempre priorizó las apariencias y el estatus por encima de la esencia humana. Yo mismo, atado a esa mentalidad, me preguntaba, ¿realmente podría celebrar la vida que mi hijo eligió? ¿Podría reconocer su valentía en medio de mi propia frustración? El clímax de mis pensamientos llegó a su punto máximo el día que finalmente decidí enfrentar a Gabriel. La angustia acumulada en mi pecho podría haber estallado en cualquier momento. La presión del momento me llevó al borde del abismo emocional. Quería saber su historia, comprender su porqué. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos.
Mientras me acercaba a la habitación donde Gabriel aún vivía, el sudor frío me recorría la espalda. Mi mente giraba en torno a las palabras que iba a pronunciar. La batalla entre mi orgullo y mi amor por él se intensificaba. ¿Sería un momento de reconciliación o un conflicto que rompería por completo nuestra relación? Todo dependía de lo que Gabriel pudiera contarme. La conexión entre nosotros estaba a punto de cambiar por siempre. La verdad estaba a un paso de revelarse y yo debía enfrentarla o arriesgarme a perder todo. El silencio en el pasillo era ensordecedor. A cada paso, mi corazón latía más rápido, ansioso por liberar las palabras que habían estado reprimidas durante demasiado tiempo. Cuando finalmente llegué a la puerta de Gabriel, me detuve. ¿Qué preguntas haría? ¿Cómo comenzaría a desentrañar este mar de emociones? El miedo a lo desconocido se entrelazaba con la determinación de entender, de abrir el diálogo, de encontrar un camino hacia la verdad. Con un leve toque, empujé la puerta y entré. Gabriel estaba sentado en el borde de su cama, luciendo cansado pero expectante. Su mirada se desvió hacia mí, y por un instante el tiempo se detuvo. Vi en sus ojos algo que no había notado antes, una mezcla de incertidumbre y batalla interna, como si estuviera esperando que yo diera el primer paso para liberar su carga. «Gabriel», comencé, mi voz titubeante, «necesito que hablemos». La tensión en el aire era palpable. Pude ver cómo su pecho se expandía y se contraía mientras tomaba aliento. Se sintió como una transacción, una negociación silenciosa entre nuestras emociones reprimidas. ¿Sobre qué?, preguntó él, manteniendo una calma que contrastaba con mi agitación. En ese instante, tuve la oportunidad de cruzar la frontera de la incomprensión a la empatía. Era evidente que, para él, mi decepción había sido un peso que había llevado en silencio. «Sobre lo que has estado haciendo, sobre cómo te sientes, quiero entenderlo». Mis palabras sonaron menos formales de lo que había planeado, pero eran genuinas. La sinceridad dejó entrever mi deseo de acercamiento, de volver a tejer un lazo que había sido desgastado por tanto silencio. «No es lo que esperabas, ¿verdad?». Gabriel se encogió de hombros, como alguien que defiende su terreno. «No sé si lo que hago es correcto, pero no tengo muchas opciones». Su voz era un eco de frustración y resignación. En ese momento me di cuenta de que no solo se trataba de su trabajo, sino de un sentido profundo de valor y propósito que había estado ausente en nuestra relación. «Lo has enfrentado solo todo este tiempo», respondí, dejando al descubierto mis propias faltas. «No comprendí lo que realmente pasaba contigo. Siempre pensé que tenías que seguir un camino predefinido, pero quizás te he empujado demasiado». Mi voz resonaba aquí, además del peso de la culpa. Reconocer mis errores fue un paso difícil, pero necesario. Gabriel levantó la vista y buscó en mi rostro algo que tal vez no había visto antes: vulnerabilidad. «¿Y ahora qué? ¿Qué esperas que haga?». La sinceridad de su pregunta me golpeó como si se retiraran las paredes que había erigido entre nosotros. «Quiero apoyarte, quiero entenderte. Tu trabajo no me define como padre, pero sí lo que elijo valorar de ti. Si has decidido estar en este camino, quiero reconocer eso. Quiero que me hables de lo que has vivido». Mis palabras sonaban como una invitación, un puente hacia la conexión que había anhelado, pero nunca había sabido cómo alcanzar. La luz azul del atardecer empezó a filtrarse por la ventana, creando un ambiente íntimo. Gabriel sollozó. Las barreras invisibles que había mantenido durante tanto tiempo
se empezaban a desmoronar. He luchado para encontrar mi lugar, papá. No lo elegí, pero aquí estoy. ¿Puedes aceptarlo? El temor en su voz se mezcló con un destello de esperanza. Sí, respondí sin dudar. Mis palabras eran una promesa. Es hora de que ambos aprendamos a aceptarnos sin prejuicios. A medida que comenzábamos a discutir sus luchas y sueños, el clima en la habitación se transformó. La terapia que ambos necesitábamos había comenzado, pero mientras hablábamos, una inquietud me invadió. ¿Cuál era el verdadero motivo detrás de su trabajo? Sentí que algo más profundo se escondía detrás de sus palabras. La sombra de mi suegro, su presión y crítica, lo seguía. Esa inquietud latente crecía en mi interior. La conversación avanzaba, pero las nuevas preguntas comenzaban a formarse y mi mente se llenaba de incertidumbre. Tenía que descubrir más. Por primera vez me sentía determinado a ir más allá de la superficie. Tendría que profundizar en el mundo oculto de Gabriel, y quizás ahí encontrar la clave para sanar nuestra relación. El verdadero desafío apenas comenzaba. Gabriel parecía más abierto, pero cada palabra que intercambiábamos estaba cargada de un peso invisible. Había comenzado a desnudarse emocionalmente, pero yo sentía que aún había un abismo entre nosotros. Las revelaciones que ambos hacíamos eran sólo la punta del iceberg. La intención de encontrar la raíz de su sufrimiento me guiaba, pero también me llenaba de temor. Mientras continuábamos hablando, lo observé buscar su próxima frase con cautela, como si cada palabra pudiera hacer que todo se desmoronara. Era el momento perfecto para indagar más, pero la imagen de su angustia me hizo dudar. Que sí, al profundizar, solo rompía nuevamente las frágiles hebras que comenzábamos a tejer. La fragilidad de la situación se asemejaba a un hilo, uno que podría desgastarse con el más mínimo tirón. «Gabriel», dije con suavidad, «siento que no estás completamente aquí. ¿Hay algo más que no me estás contando?» Su mirada, antes decidida, pareció vacilar. En su mundo interior, las preguntas ahora chocaban con la realidad de su vida. Y en ese instante, mi obligación como padre se volvió más clara. No podía permitir que se escondiera detrás del miedo. «No sé si estás listo para escuchar todo», murmuró, su tono bajando casi a un susurro. Intentó evitar mi mirada, una señal de que hablaba de algo que pesaba más que sus preocupaciones ordinarias. La verdad podía estar ahí, un monstruo acechando bajo la superficie. «Lo quiero entender», insistí. En esta búsqueda de conexión, un instinto paterno profundo afloraba en mí. La confianza era un cristal delicado que debía proteger a toda costa. Cada uno de nosotros lleva una carga, y quiero que la compartas conmigo. No estoy aquí para juzgarte. Gabriel respiró hondo. Sus ojos mostraban un destello de lucha, y finalmente pareció decidirse. El trabajo que hago, las cosas que tengo que lidiar, no son solo por mí. Hay otros involucrados. A veces se siente como un juego. Estoy en cosas más peligrosas de lo que imaginas. A veces todo lo que quiero es salir, pero no puedo. Hay compromisos que mantener. El miedo de defraudar a la gente. Mi mente empezó a absorber cada palabra, pero también a cuestionarse. ¿Era mi suegro una parte de esta historia? ¿Te refieres a...? Apenas logré completar la pregunta, antes de que él asintiera lentamente. Sí, hay cosas que él sabe y que no puedo compartir. Hay una línea que es difícil de cruzar. En su momento de vulnerabilidad, sus alas,
una vez quebradas, se abrían lentamente. Mi corazón se comprimía mientras percibía la presión que su abuelo ejercía sobre él. La lucha que había enfrentado no era únicamente interna, sino que había sido alimentada por una expectativa externa que lo mantenía encadenado. La interrogante sobre lo que realmente había estado ocultando comenzaba a tomar forma. Siempre he creído que el miedo es una prisión, dije, dejando que la emoción se filtrara por mi voz. Pero ahora veo que el miedo puede ser un compañero desgastante, y yo te he empujado hacia esa prisión. La luz de la habitación comenzaba a atenuarse, y el ambiente se hacía denso. La conexión que comenzábamos a reconstruir, aunque frágil, se sentía poderosa. Si vamos a afrontar esto, Gabriel, necesitamos ser honestos el uno con el otro. Esta libertad que tanto anhelas debe comenzar aquí. Observé cómo sus ojos entrecerraban con fervor, como si decidiera en ese momento si soltaba todo o si se refugiaba nuevamente en su caparazón. Sin embargo, era claro que ese camino no nos llevaría a ninguna parte. La lucha interna seguía fluyendo entre nosotros, y ese momento de verdad era inminente. Y cuando lo invadió un torrente de emociones, su mirada se fijó en mí, preguntando y retando al mismo tiempo. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás de mi elección? Porque hay cosas que, al saberlas, no podré deshacer lo que hay entre nosotros. Ese instante se convirtió en un umbral. Tenía que estar preparado para lo que estaba a punto de descubrir. ¿Podría realmente lidiar con las revelaciones que se estaban cocinando en el silencio de su angustia? Mi mente se llenaba de preguntas, pero la decisión había sido tomada. Sin importar cuán dolorosa fuera la verdad, esta conversación daría paso al verdadero cambio. La vulnerabilidad de ambos se convertiría en la semilla de una relación renovada, aunque todavía había sombras esperando ser desenmascaradas. El desafío que enfrentaba se extendía más allá de la habitación y tocaba cada rincón de nuestras vidas. Mientras la noche se cernía sobre nosotros, el silencio fue testigo de la decisión que ambos estábamos a punto de tomar. Este sería el momento en que las barreras se romperían o se consolidarían aún más. La inquietud se intensificó en mi pecho, mientras un nuevo desafío se manifestaba en forma de preguntas inquietantes. ¿Puede la verdad ser redentora, o solo un camino hacia el dolor? Estaba listo para enfrentar la complejidad de su vida y la mía en su verdadera esencia. Gabriel pareció vacilar, y en ese instante crítico, su rostro reflejó una mezcla de vulnerabilidad y desesperación. La atmósfera que nos envolvía era densa, casi palpable, como si el aire estuviera cargado de revelaciones listas para estallar. Me di cuenta de que había llegado el momento no solo de escuchar, sino de prepararme para el impacto. «Hay un contrato», empezó, su voz apenas un susurro. «Uno que no solo afecta a mí, sino a mi abuelo y a su legado. Me han confiado responsabilidades que no entendía completamente al principio. Se trata de personas, decisiones muy peligrosas y sobre todo, de lealtades. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de un muro que había estado erigiendo a su alrededor. Pero ahora, esa estructura comenzaba a tambalearse. La confianza que estaba empezando a construir no era solo mía, también era suya, y eso le daba a la conversación un aire de urgencia. «¿Qué tipo de responsabilidad?», pregunté, el anhelo por la verdad empujando a mi voz. Tenía que entender el contexto para poder ayudarlo, pero su cuerpo aún parecía encorvarse bajo el peso de su confesión.
responsabilidades que involucran a muchas personas. A veces siento que el mundo gira a un ritmo que no puedo seguir. Continuó, con sus ojos en el suelo, como si la gravedad de su propia realidad lo atrajera hacia la tierra. No es solo un trabajo, es una obligación, y es una carga que me hace sentir atrapado. Su lucha interna resonaba dentro de mí. La distancia que había sentido hasta ahora empezaba a desvanecerse, mientras su dolor se convertía en un espejo de mis propias inseguridades. Por un momento, nos encontramos en el mismo nivel, enfrentando demonios distintos pero similares. Era un instante que requería una respuesta. Gabriel, todos enfrentamos situaciones complicadas. Lo que importa es que no estás solo en esto, dije, intentando unir los hilos de nuestra conexión. Hoy estás tan cargado de responsabilidades que probablemente no has tenido el tiempo ni el espacio para pensar en lo que realmente quieres. Su mirada se alzó lentamente y por un breve segundo me di cuenta de que había una chispa de esperanza en su interior. No sé si tengo el derecho a querer algo diferente. A veces me pregunto si alguna vez seré capaz de dar un paso al costado. Esa frase resonó en mi corazón como una campana, sacudiendo las fibras de mi ser. No se trata de tener derecho, respondí, sintiendo una oleada de empatía por este joven que parecía tan perdido. Se trata de ser capaz de tomar decisiones que reflejen quién eres realmente. Es tu vida, y tú tienes el poder de cambiarla. Las palabras comenzaron a fluir entre nosotros, una corriente de honestidad. La vulnerabilidad que había empezado a articular se tornó en un derrame de emociones contenidas, hasta que finalmente empezó a salir la verdad que había estado escondiendo. Me da miedo. A veces siento que decepciono a aquellos que confían en mí si decido cambiar, confesó, su voz temblando mientras daba un paso hacia la verdad con cada palabra. ¿Decepcionarles o decepcionarte a ti mismo? ¿Cuál es el verdadero coste de eso? Interrumpí, esa pregunta flotando en el aire. Era una invitación a reflexionar, a meditar sobre lo que realmente estaba en juego. Tienes el derecho a buscar lo que te haga feliz. Allí es donde comienza tu poder. Gabriel se quedó en silencio, su mente reflexionando sobre una verdad que se volvía cada vez más evidente. Mientras observaba su lucha, me pregunté si realmente comprendía la magnitud del cambio que necesitaba. Y por un instante, vi en su mirada una chispa que parecía decir: seré valiente suficiente para dar el siguiente paso. La tensión era palpable, un delicado equilibrio entre el miedo y la esperanza. Podía sentir que el cambio estaba a la vuelta de la esquina, y aquí estaba, esperando que él diera el salto. Pero justo cuando parecía listo, su expresión se tornó sombría. ¿Y si me atrevo y todo se desmorona? ¿Qué haré entonces? El aire se volvió pesado de nuevo, y comprendí que las respuestas que buscaba no lo convencían del todo. La revelación estaba al borde de sus labios, pero existía el riesgo real de que el miedo lo detuviera. Un nuevo dilema se cernía entre nosotros. ¿Estaríamos dispuestos a asumir la consecuencia de descubrir la verdad, aunque eso significara perder lo que hasta ahora habíamos conocido? Mientras el silencio se instalaba entre nosotros, su mirada buscó la mía con una intensidad que iluminó la oscuridad de la incertidumbre. ¿Podría su decisión abrir la puerta a una nueva realidad para ambos? La posibilidad de un cambio estaba en juego, y seguramente el coraje que ambos necesitábamos era más que aprehensión. Era la clave hacia la libertad. Al final, todo se reducía a una elección. El momento de la verdad
estaba a un susurro de distancia. La pregunta abrumadora residía en si ambos podríamos aguantar el peso que acompañaba esta revelación, sin que nuestras vidas se desmoronaran por completo. Gabriel me observaba, la agonía grabada en su rostro. Era comprensible. El enfrentarse a sus propios miedos era un reto enorme. La presión de su legado, junto con la expectativa de los demás, se manifestaba de forma cruda en su interior, una batalla que lo consumía lentamente. Yo podía ver su angustia, y en ese momento me di cuenta de que la conversación necesitaba un giro, un enfoque que lo guiara más allá de la ansiedad. Cada decisión que tomas es un ladrillo en el camino de tu vida, le dije, intentando ofrecerle un marco tangible para que entendiera su situación. No se trata solo del peso del pasado, sino de la construcción del futuro. ¿Qué tipo de camino deseas que sea? Con cada pregunta, la tensión del ambiente se iba metamorfoseando. Veía cómo su mente comenzaba a trabajar, a considerar las posibilidades. Gabriel se retiró un poco, como si reflexionar en voz alta le resultara más fácil que mirar directamente a la realidad. ¿Y qué tal si ese camino me lleva a decepcionar más? A perder lo que he construido. Lo que has construido no necesariamente define quién eres, respondí. Las decisiones que has tomado pueden formar parte de tu bagaje, pero no tienen que dictar tu futuro. Estás en la encrucijada de tu vida, y esa es una oportunidad única. Se tomó un momento. Su respiración era irregular, mientras se permitía explorar esa nueva perspectiva. La incertidumbre se estaba convirtiendo en una especie de chispa, esa que abre el camino a la autorreflexión. Era un indicio de que la mente de Gabriel comenzaba a acordar con su cuerpo. ¿Y si decido dar ese paso y fallo?, preguntó, su tono arrastrando un eco de desesperación. La pregunta era válida, una que tenía que ser enfrentada. El miedo al fracaso puede paralizar a cualquier líder. ¿Acaso no es preferible arriesgarse y aprender de esa caída que vivir en la sombra de lo que podría haber sido? Mi respuesta fue más firme. Debes volar aunque el miedo te sugiera quedarte en la comodidad de tus jaulas. Explicarte eso puede ser el primer paso hacia un cambio genuino. Las palabras resueltas que salieron de mi boca parecieron abrir un juego nuevo en su mente. Gabriel hizo una pausa, como si la lucha interna que había provocado el temor estuviera comenzando a ceder ante la curiosidad por el futuro. «No sé por dónde comenzar», admitió finalmente, su voz más tranquila. «A veces siento que no estoy preparado. Ese es el primer mito que debes romper», insistí, mirando profundamente sus ojos. En la vida, nunca estamos completamente preparados, pero tener la valentía de comenzar es lo que diferenciará tu camino. A medida que absorbía mis palabras, comencé a percibir el cambio en su postura, un ligero levantamiento de su mentón y una tensión en sus hombros que comenzaba a liberar. Gabriel se encontraba en un precipicio. Cada decisión que tomara a partir de ese instante podría hacer tambalear la estructura de su realidad. La noche avanzaba y el aire se tornaba más fresco. Las estrellas podían verse a través de la sombra. En ese instante, nos encontramos en un espacio de vulnerabilidad, donde las verdades no se ocultaban detrás de muros. Me di cuenta de que mi papel no era solo el de un escuchador, sino un guía, alguien que podría ayudar a Gabriel a desmantelar sus propias limitaciones. Quizás, de hecho, la verdadera pregunta sea, ¿qué pasaría si decides abrazar ese miedo? Si al hacerlo descubres algo que no sabías de ti. Insté a Gabriel.
Quizás eso sería lo más aterrador de todo. La sonrisa que emergió de su rostro fue leve, pero significativa. Era la primera vez que vislumbraba una rendija de incertidumbre a través de la osadía de un futuro que le era ajeno. Mientras su mente comenzaba a aceptar un nuevo orden de posibilidades, un destello de determinación brotó en su mirada. Pero en el fondo de su ser, sabía que había un tirón que lo seguía atando a su historia, un hilo invisible tejido por expectativas y recuerdos. Sin embargo, era un hilo que, al desmadejarse, podría liberar no solo su vida, sino también la de aquellos que se habían aferrado a sus decisiones. La pregunta que tenemos por delante requiere actuar. ¿Se atreverá a enfrentar su legado y a reescribir su destino, o cederá aterrorizado ante el eco de su propia historia? Esa pregunta, lanzada al aire entre nosotros, colisionó con el entorno. La realidad era que, aunque él parecía estar comenzando a dar un paso, el desafío que enfrentaría sería mayor de lo que nunca había imaginado. Su mirada reflexiva lo decía todo. Iba a tener que lidiar no solo con su miedo, sino con las verdades ocultas de su pasado que lo habían llevado a este momento. Mientras sentía el peso de su decisión, una nueva incertidumbre lo acechaba. ¿Qué secretos de su pasado aún podrían salir a la luz y amenazar su nuevo camino? El futuro se sentía presente, y la realidad que podría surgir era más impredecible que el mismo miedo que lo mantenía cautivo. ¿Podría realmente encontrar la valentía para descubrirlo? El silencio que quedó suspendido en el aire tras mis últimas palabras era casi palpable. Gabriel se encontraba en una bifurcación de su vida. Cada pensamiento una carreta cargada de posibilidades que podía llevarlo hacia una verdad reveladora o hacia un abismo de autoengaño. Decidí dar un paso más hacia su proceso de descubrimiento. Si miraras hacia atrás y tu pasado fuera un libro, ¿qué capítulos te gustaría reescribir? Le pregunté, viendo en su rostro una mezcla de asombro y reflexión. Esta pregunta, en apariencia simple, abrió un torrente de recuerdos en su mente. Tengo tantas decisiones que desearía haber tomado de otra forma, murmuró, como si hablase más para sí mismo que para mí. Su voz temblaba, y podía percibir la tensión acumulada en su cuerpo. El lastre de las decisiones pasadas pesaba en su corazón como una piedra. Reescribir no significa borrar, Gabriel, le recordé con firmeza. Significa aprender y crecer. Los errores son parte de tu historia. No son un motivo de vergüenza, sino de fortaleza. Era evidente que habitaba en un laberinto de emociones y recuerdos. Pero durante ese intercambio, su expresión comenzó a metamorfosearse. Sentí que empezaba a ver una luz tenue al final del callejón oscuro que había estado recorriendo. Entonces, debo volver a mirar esos momentos y confrontarlos desde otra perspectiva. Cuestionó, como si la idea fuera un destello nuevo en un mar de confusión. Exactamente. Recuerda que cada paso que das puede revelar partes de ti que aún no has descubierto. La valentía no implica la ausencia de miedo, sino enfrentarlo con determinación. Le respondí, sintiendo que su mente comenzaba a liberar algunos de esos miedos que lo mantenían encadenado. ¿Y si me doy cuenta de que no me gusta lo que veo? Su pregunta era un síntoma claro del dilema entre la verdad y el autoengaño, algo común en los que buscan la autorrealización. Esa es precisamente la belleza del proceso, le afirmé. Conocer la verdad, incluso si es dolorosa, es el primer escalón hacia la autenticidad. Un líder no solo enfrenta las sombras del pasado de su propia vida,
sino que también aprende a iluminar el camino. Mientras hablaba, observé su cuerpo aliviarse, conforme la carga psicológica que lo asediaba comenzaba a desvanecerse. La lucha interna entre lo que fue y lo que puede ser estaba transformándose. Aunque su camino se presentaba complicado, había un halo de esperanza en el aire. Creo que quiero intentarlo. Quiero enfrentar lo que he evitado, dijo, su tono ahora firme y decidido. Estaba claro que el proceso había sembrado en él una semilla de autoconfianza que, poco a poco, empezaba a germinar. Eso es un paso crucial. Sonreí, reconociendo su valentía para permitir que el miedo se convierta en un motor de cambio. Sin embargo, me percaté de que esa decisión lo conducía a un nuevo desafío, una confrontación con su pasado que podría traer a la superficie secretos insinuantes. El teléfono sonó, rompiendo el momento. Un mensaje en la pantalla de Gabriel lo hizo detenerse y mirar hacia el dispositivo. Su rostro palideció ante el contenido. Era de su suegro. Un mensaje que lo hacía retroceder, una sombra inminente que amenazaba con filtrarse en su nuevo camino. ¿Qué dice?, le pregunté, sintiendo que la atmósfera se tornaba tensa de nuevo. Su expresión se oscureció, y su voz se detuvo un instante, como si en ese breve espacio de tiempo estuviera enfrentando otra batalla interna. «No lo sé si estoy listo para esto», confesó, el miedo brotando de nuevo en su voz. «Quizás nunca estés completamente listo», respondí con amabilidad. «Pero ahora, ten en cuenta que ya has tomado decisiones valientes. Este es otro momento que te retará a ser quien realmente eres». Por un momento, el aire se tornó denso y cargado de expectativas. La lucha para desmantelar el pasado se estaba presentando ante él de nuevo, y el momento de la verdad estaba por llegar. Gabriel miraba el mensaje, sabiendo que enfrentar eso podría alterar la trayectoria de su vida para siempre. ¿Se atrevería a abordar la situación que tanto había evitado, o se dejaría bloquear por el miedo a lo que el futuro deparaba? La decisión que tomara en los próximos segundos podría marcar un hito definitivo en su camino hacia la autenticidad. El mensaje seguía brillando en la pantalla de Gabriel, y el eco de sus propios pensamientos parecía resonar a su alrededor. Finalmente, sin darse cuenta, se había preparado para recibir un golpe que podría definir no solo su relación con su suegro, sino también su propia identidad. Parte de él deseaba ignorar la realidad, su instinto natural de autoprotección, mientras que otra parte, más audaz, anhelaba que el tiempo se detuviera para poder tomar el paso necesario. Sin confrontación no hay crecimiento, le recordé, tratando de anclarlo en el presente. Gabriel respiró hondo. Su emoción era palpable, como si una tormenta se estuviera formando en su interior. «¿Pero qué debo decir? ¿Qué puedo hacer?», cuestionó, su voz temblando ahora frente a un vacío que parecía cada vez más inminente. En su mente, la ansiedad dibujaba imágenes de lo peor. Sabía que su suegro siempre había sido un hombre imponente, una figura que había utilizado tanto la intimidación como el miedo para controlar a aquellos que lo rodeaban. Lo primero que debes hacer es clarificar tus pensamientos. ¿Qué es lo que realmente sientes? ¿Qué deseas expresar en este momento crucial?, pregunté, con la intención clara de dirigir su mirada hacia el interior, hacia sus verdaderas emociones. Lentamente, su mirada se desvió del teléfono hacia mi dirección. La confusión y la ira empezaron a abrirse camino a través de su mente. Siento que toda mi vida ha estado moldeada por otros,
por lo que ellos quieren que yo sea. Estoy cansado de vivir bajo esa sombra. Con cada palabra, Gabriel comenzaba a despejar la niebla que lo envolvía. La necesidad de autenticidad se hacía más fuerte, su voz más decidida. Este es mi momento. No puedo seguir siendo una versión recortada de mí mismo. Ni deberías, respondí con firmeza, sintiendo una extraña adrenalina al observar su transformación. Pensé en el impresionante crecimiento que podría desencadenar esta lucha personal. Había algo poderoso en reconocer la verdad, y en ese reconocimiento, la vida de Gabriel podría cambiar para siempre. Decidido, alcanzó su teléfono, dijo: «No, voy a responder. No puedo dejar que este miedo controle mi vida. Es tiempo de liberarme». La determinación en su voz me hizo sonreír. Había tomado control de su historia, y eso era un gran paso hacia la autoliberación. Empezó a teclear, y aunque cada letra le costaba, se notaba una resolución naciente. En su mente ya estaba dibujando el camino para recuperar la narrativa de su vida. Debo ser honesto. Ya no puedo seguir ocultando lo que siento, ni lo que sé, murmuró, como si cada palabra ya fuera una declaración de guerra. Perfecto, afirmé, alimentando su valentía. Así es como comienzas a reescribir tu historia. Recuerda, esto es parte de tu empoderamiento personal. Tu autenticidad es tu mayor fortaleza. Cada letra que escribía era un paso firme hacia su libertad. La tensión en sus hombros se desvanecía, y el antiguo miedo iba disminuyendo su control sobre él. La luz que antes titilaba a lo lejos empezaba a hacerse más brillante. Con una mezcla de terror y esperanza, presionó el botón de enviar, y en ese instante sentí que algo dentro de él se transformaba. La conexión con su verdadero ser empezaba a florecer. Sin embargo, una sombra de incertidumbre permanecía en el aire. La respuesta de su suegro podría traer consigo el verdadero desafío. Ahora solo queda esperar, comentó con un suspiro profundo, pero su mirada ya no mostraba resignación. Había un nuevo resplandor en sus ojos. Es momento de enfrentar las consecuencias de mis elecciones. Lo observé, y su rostro reflejaba el tremendo conflicto interno de revelaciones futuras. Todo lo que había evitado de su pasado, todo lo que creía que no podía cambiar, parecía postergarse para el próximo mensaje. ¿Sería realmente capaz de enfrentar lo que vendría, o se vería nuevamente atrapado en las redes del miedo? Mientras aguardábamos el nuevo mensaje de su suegro, una inquietante pregunta flotaba en el ambiente. ¿Podría la destreza que había comenzado a cultivar dar frutos, o se disolvería ante la realidad cruel del pasado que había decidido desafiar? El silencio que pesaba en la habitación se convertía en una metáfora del enfrentamiento que estaba por acontecer. La decisión de Gabriel sería una prueba culminante de su viaje hacia la autenticidad, y yo estaba a la expectativa de observar cómo se desenredaría esa historia. Gabriel miraba la pantalla de su teléfono, el parpadeo del cursor como un reloj de arena que marcaba el tiempo, recordándole que la espera era casi tan angustiante como la confrontación en sí. Había un peso en su pecho, una mezcla de ansiedad y determinación que pulsaba en su interior, preparándolo para cualquier respuesta de su suegro que podría cambiar su vida para siempre. El eco de sus pensamientos resonaba con una claridad inusitada. No puedo controlar lo que él diga, pero sí puedo controlar lo que siento. Esa declaración tomaba forma en su mente con cada latido, y así, mientras aguardaba la respuesta, Gabriel realizó un ejercicio introspectivo. Se preguntó:
¿Qué es lo que realmente quiero de esta situación? La verdad golpeó su conciencia de inmediato. Deseaba ser visto como un igual, como un hombre capaz de sostener su verdad frente a quien siempre había impuesto su voluntad. Quería que su suegro comprendiera que ya no era el adolescente al que podía manipular con facilidad, que había cultivado dignidad a través de sus experiencias y fracasos. En ese momento, comprendió que este enfrentamiento no era solo por él, sino por la libertad de ser quien realmente era. Mientras reflexionaba, se dio cuenta de que había estado postergando la conversación no solo por miedo, sino también por la esperanza de que, de alguna manera, las cosas se resolvieran solas. Había creído que podía evitar conflictos, pero ahora entendía que el crecimiento personal requería buscar la incomodidad. Cuanto más se resistía a ella, más se alejaba de su verdadero yo. Fue una epifanía que lo empujó a planear su próximo paso. Esta es tu oportunidad para establecer límites, pensó. Nadie tiene el derecho de definir quién eres. La revelación se sentía liberadora, como quitarse un peso de encima. El viejo miedo se convirtió en solo un eco lejano. Esta perspectiva lo dotó de una nueva energía, dejando entrever su potencial. Con el corazón palpitante, decidió que enviaría otro mensaje. Esta vez no para esperar la respuesta de su suegro, sino para escribir a su propia voz interna. Se sentó, tomó un cuaderno y comenzó a plasmar sus pensamientos. Quiero practicar mi autenticidad, incluso si eso significa irrespetar las expectativas que otros tienen de mí. Las agujas del reloj se movían lentamente, pero él estaba inmerso en su proceso creativo, llenando páginas con palabras en las que hablaba de su deseo de vivir sinceramente, de sueños que había mantenido ocultos por mucho tiempo. Mientras escribía, se dio cuenta de que necesitaba canalizar esa energía en algo tangible. Quizás es hora de que comparta mis aspiraciones de una vez por todas, murmuró para sí mismo. Las oportunidades de mostrar su valía profesional siempre habían estado adormecidas por el temor al juicio. Sin embargo, ahora lo veía claramente. Cada palabra que escribía era una pequeña declaración de sus intenciones, una afirmación de que su voz merecía ser escuchada. Almacenando sus ideas, decidió que daría un paso más. Se comprometió a planear una reunión con su suegro, un encuentro que podría resultar explosivo o liberador. Era el momento de poner sobre la mesa todo lo que había estado reprimiendo, de enfrentar a la persona que había representado su opresor durante tanto tiempo. Voy a exigir respeto, se repetía una y otra vez. Esa frase se convirtió en su mantra. Para Gabriel, eso significaba ganarse el derecho de ser el protagonista de su propia vida. Estaba listo para enfrentarse a la situación, y su transformación ya era evidente. Con la lluvia de pensamientos organizándose en su mente, un mensaje llegó a su teléfono. Una notificación de su suegro. Gabriel sintió que su corazón se detuvo. Era el momento de la verdad. Con la decisión aún reverberando en su interior, miró la pantalla. Estaba preparado para lo que vendría. Había tomado un camino de valentía, pero su verdadero valor aún iba a ser puesto a prueba. La pregunta fluyó en su mente. ¿Podría encontrar la fuerza para sostener su autenticidad frente a lo que su suegro tenía por decir? Sin saber la respuesta, Gabriel sintió que el siguiente paso podría definir no solo su relación, sino el diálogo con su propio ser. La tensión crecía y estaba a punto de descubrirlo. La notificación en la pantalla era una invitación a un rincón de su mente
donde dudar no era una opción. Gabriel respiró hondo, tratando de calmar los latidos disparados de su corazón. Las palabras de su suegro se desplegaron ante él, desnudando un torrente de emociones que luchaban por salir. «Necesitamos hablar. ¿Cuándo puedes venir?» Era directo y breve. Esa frialdad le recordó a los viejos tiempos, a confrontaciones pasadas donde él era el niño asustado, el que siempre se arrinconaba. Con cada segundo que pasaba, la urgencia crecía dentro de él, un llamado a actuar que resonaba con fuerza. Terminó de desplazar la mirada entre las paredes de su habitación, donde los papeles escritos aguardaban la atención que ahora se veía eclipsada por la inminente conversación. Decidido a no inmiscuirse en sus temores antiguos, respondió con firmeza: «Podemos vernos mañana, a la misma hora». Al cerrar los ojos, visualizó el encuentro. Se imaginó sentado frente a su suegro, en un pequeño café que siempre había sido refugio de sus charlas familiares. Sería su terreno, y esa posesión le otorgaba un pequeño poder. «Hoy es diferente», pensó con firmeza. «Hoy no voy a ceder». Sin embargo, antes de añadir al fragor de sus emociones, decidió aprovechar lo que quedaba de la jornada. Se sentó nuevamente frente a su cuaderno. Las hojas arrugadas revelaban deseos ocultos y expectativas postergadas. Gabriel se dio cuenta de que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su confianza. Escribió sobre el valor de la independencia emocional, lo que significaba para él aceptar el dolor y la incomodidad inherentemente, como el primer paso hacia cualquier crecimiento. Cada línea se convertía en más que simples ideas. Era un pacto consigo mismo, un recordatorio de sus intenciones. «No solo voy a hablar, voy a hacer que me escuchen», se repitió como un mantra personal, elevando su estado emocional, firmando un contrato invisible con su futuro. Al final del día, la ansiedad se transformó en un torbellino de energía. Gabriel se miró al espejo, intentando hablar con el mismo fervor que escribir lo había concedido. «Eres más fuerte de lo que piensas», se dijo. Esa cita lo hizo dudar menos y buscar su voz interior con mayor determinación. Era más que una simple confrontación. Se trataba del reconocimiento de su propio poder. Sin embargo, mientras la noche avanzaba y sus pensamientos se apaciguaban, una pregunta emergió sutilmente. ¿Qué pasaría si la conversación se tornaba tensa? La posibilidad de una reacción negativa de su suegro lo acechaba. ¿Realmente estaba preparado para el rechazo que había eclipsado tantas interacciones pasadas? Esta duda no era un enemigo, sino un recordatorio de las viejas heridas que traía consigo. Gabriel decidió que no podía llegar a la reunión acarreando sus miedos. Con su mente clara, formuló un plan. Durante la conversación, no permitiría que las emociones de su suegro lo arrastraran. Sería el faro de su propia verdad en medio de la tormenta. Este enfoque de postura firme frente a la adversidad se sentía como una revolución interna. Era casi la hora de dormir y el cansancio lo envolvía, pero el cambio en su enfoque traía una lucidez que lo mantenía despierto. Sin embargo, un leve golpe de inquietud lo sacudió, como si una sombra se asomara. Se incorporó y miró hacia la ventana. Las gotas de lluvia parecían simbolizar la purificación que necesitaba la relación con su suegro. La reunión estaba programada para la mañana. Gabriel se recostó en la cama, consciente de que, al día siguiente, la esencia de su ser se vería expuesta a un hombre cuyo juicio había pesado sobre él por demasiado tiempo. Estaba listo para enfrentar la tormenta.
No había vuelta atrás ahora. La incertidumbre era el precio del crecimiento, y estaba decidido a pagarlo. Mientras cerraba los ojos, un silencioso eco resonó en su mente, manteniéndolo alerta. El momento de la verdad se acerca, y con esto una pregunta surgió, implacable. ¿Podría realmente alcanzar la libertad que tanto anhelaba? ¿O el pasado seguiría atrapándolo en un ciclo de conformismo? La noche parecía prometedora, pero al mismo tiempo portaba la carga de una verdad que podría desterrar a Gabriel por completo. La mañana llegó con la luz del sol colándose tímidamente por la ventana. Gabriel despertó, el corazón palpitando con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Había pasado la noche haciendo un repaso mental de lo que quería comunicar a su suegro. Esa conversación marcaría el inicio de un capítulo decisivo en su vida, y confesándose a sí mismo, sabía que era el momento de cosechar lo que había sembrado a través de su autodescubrimiento. El trayecto al café donde habían acordado encontrarse se sintió eterno. Cada paso se transformaba en un mantra que reafirmaba su determinación. No podría dejar que el temor a la desaprobación lo detuviera. Ese día había decidido ser su verdadero yo. Al entrar al café, su suegro ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, su mirada centrada en una taza de café. Gabriel respiró hondo, tomando fuerzas. Se acercó, y antes de que pudieran decir algo, se sintieron las tensiones en el aire. La historia entre ellos estaba marcada por la opresión de expectativas y temores ocultos. Sin embargo, el nuevo Gabriel ya no era el mismo. «Hola», dijo él, con un tono que pretendía ser firme pero amigable. Su suegro alzó la vista, y su expresión era una mezcla de sorpresa y juicio. «Gracias por venir». La conversación comenzó de manera cordial, pero Gabriel sintió que la carga del diálogo aún permanecía en la atmósfera. Decidiendo no dejarse llevar por la incomodidad, llevó la conversación hacia el punto crítico que necesitaba abordar. «Quiero hablar de mi trabajo y de la elección que he hecho. Estoy listo para ser sincero contigo. Aprecio tus preocupaciones, pero necesito que comprendas mi perspectiva». El suegro lo observó con una mueca de escepticismo que no pasó desapercibida para Gabriel. A pesar de la resistencia inicial, continuó exponiendo su historia, hablando sobre las presiones que había enfrentado y cómo esas expectativas lo llevaron a un trabajo que muchos malinterpretaban. Limpiar baños en un hotel de lujo ha sido un camino hacia mi independencia. Me ha enseñado lecciones que no valoré hasta ahora. Este trabajo no es un fracaso, es un paso hacia el futuro que deseo construir. Cada palabra resonaba con la verdad que finalmente había encontrado. Su suegro, aunque inicialmente distante, comenzó a mostrar signos de inquietud. «No entiendo por qué no optaste por buscar un trabajo mejor que eso», dijo, apretando los labios, desatando un torrente de emociones en Gabriel. «¿Y qué es lo que defines como mejor?», respondió él con una calma que le sorprendía. «¿Es el título o la paga que cuentan más que la dignidad del trabajo honesto? Ese trabajo me ha enseñado más sobre la vida que cualquier puesto que haya podido obtener sin pasión. Estoy aquí para demostrarte que soy capaz de decidir mi propio camino». La conversación tomó un giro inesperado. Gabriel pudo ver el asombro crecer en la expresión de su suegro, quien, tras un momento de silencio, habló con un tono que dejaba entrever la lucha interna. «Mi intención siempre fue protegerte, querer lo mejor para ti». Intentó justificar su postura, pero el eco de esas afirmaciones ya no resonaba igual.
No es una protección, sino una prisión, interrumpió Gabriel, sintiendo cómo las últimas cadenas de su pasado se rompían. He estado atrapado en lo que se espera de mí, pero ahora quiero vivir en mis propios términos. No puedo cargar más esa expectativa. Decido ser quien soy. La firmeza de sus palabras hizo que una chispa de reconocimiento iluminara los ojos de su suegro. El diálogo se convirtió en un intercambio revelador. Gabriel se dio cuenta de que, aunque su suegro había sido un obstáculo en su vida, también era un ser humano que enfrentaba sus propias limitaciones. La presión social que lo había moldeado era la misma que había restringido a Gabriel. En lugar de ser adversarios, estaban entrelazados en las expectativas mundanas que la sociedad a menudo dicta. Quizás he sido un prisionero de esta imagen que llevaba cargando, admitió su suegro, su voz más suave. Siempre pensé que debía mantener una cierta apariencia, pero me doy cuenta de que eso me ha consumido. Quizás es tiempo de liberarme también. Gabriel sintió una conexión renovada y un entendimiento mutuo que no había esperado. A medida que la conversación avanzaba, las barreras comenzaron a desmoronarse. Respondieron sus inquietudes, discutieron expectativas y en medio del intercambio, ambos aprendieron a ver la vida desde la lente del otro. Fue un proceso extenuante, pero finalmente se sintieron aliviados. La conversación terminó con un toque de esperanza renovada, un puente hacia un nuevo entendimiento que no solo beneficiaría a Gabriel, sino que también facilitaría el camino hacia un nuevo tipo de relación entre ellos. Cuando se despidieron, Gabriel no solo había revelado su verdad, sino que había puesto un cimiento para un futuro que le pertenecía. Caminó hacia su casa con la cabeza en alto, sintiendo un peso menos en sus hombros. Por primera vez, la vida parecía plena de posibilidades, y él era el arquitecto de su destino. Afrontar sus temores y defender su verdad había sido el inicio de su transformación. Gabriel había conquistado su pasado, y eso se sentía extraordinario. Al llegar a casa, miró al espejo y por primera vez se sintió orgulloso de quién era. Era el momento de construir su futuro. Con determinación y claridad, se comprometió a seguir su camino, uno marcado por la autenticidad y la valentía. Sus días de sombra habían terminado. Ahora comenzaba la luz. Ahora, amigos, este es su momento de actuar. No pueden dejar pasar la oportunidad de ser parte de historias inspiradoras. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas narrativas llenas de emoción y superación. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas vean estas historias que cambian vidas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Me encantaría saber cómo lo sienten. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.